Buenas tardes a todos. Bueno, Adela, muchas gracias. Vamos a aprovechar de presentar a Adela formalmente. Adela es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 95, cum laude, número 1 en su promoción. A la par de la universidad, prosiguió sus estudios de piano. Ahí descubrí que eras pianista y dije, esta es la misma Adela que yo conozco. Buscando la conexión entre la música y la ciencia jurídica, se inscribió en el Seminario de Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías, que en ese entonces dictaba el profesor Ricardo Antequera Parillo. Apenas completó sus estudios de Derecho, el doctor Antequera la invita a formar parte del equipo fundador de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Venezuela, adscrita al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Adela formó así parte de un equipo de profesionales que diseñaron las estrategias, los procedimientos y documentos estructurales de esta nueva institución en sus tres grandes áreas: registro, conciliación, arbitraje y fiscalización. Como funcionaria de esta oficina nacional, tuvo la oportunidad de participar en numerosos congresos y seminarios sobre derecho de autor realizados en Venezuela y en otros países del mundo. Durante ese periodo, Adela obtuvo el primer premio del concurso de investigación organizado por la Asociación Mundial de Jóvenes Juristas, gracias al cual se le concedió una beca para realizar el curso de copyright en la Franklin Pierce Law Center en New Hampshire, Estados Unidos. Años más tarde fue seleccionada en el programa de becas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas CONICIT y la Universidad de Cambridge en Inglaterra, lo cual le permitió realizar una maestría en Derecho Internacional Privado con tesis de propiedad intelectual. De vuelta a su país, Adela funda la primera entidad de gestión colectiva para artistas visuales, Autorarte. La creación y puesta en marcha de esta entidad se convirtió en una saga para la difusión del conocimiento del derecho de autor entre los artistas venezolanos, así como para sucesiones y fundaciones que gestionan legados artísticos. Luego de 5 años de exitosa gestión, Adela deja la entidad para dedicarse al ejercicio del derecho en el área del derecho de autor y la propiedad intelectual y a la docencia. Fue profesora del Seminario de Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías en su alma mater, que es la UCAP, y del curso Arte y Derecho en la especialización de Artes de la Universidad Central de Venezuela. Como abogada, ha tenido la suerte de trabajar con artistas, asociaciones y fundaciones que gestionan legados artísticos, museos, galerías de arte, editoriales, agencias de publicidad, productoras audiovisuales, usuarios de obras de arte y otras personas e instituciones vinculadas al mundo del arte. Además, ha trabajado también como consultor para temas de derechos de marcas y patentes para diversas industrias, comercio, organismos y personas dedicadas a la investigación y la innovación científica. Bueno, muchísimas gracias. Ok, me encanta esta presentación porque ya nos da una idea de lo que se trata la gestión del arte y cuáles son las necesidades para quienes se ocupan de eso. Hay varias, es un área muy vasta que está conformado a su vez por muchas disciplinas diferentes, pero básicamente tenemos el sector, por ejemplo, académico, ¿verdad? De investigación, por ejemplo, de la Universidad Central de Venezuela, tenemos el sector museo, y tenemos el sector que aquí no está representado, pues creo, que es el mercado del arte, ¿ok? También. Y por supuesto, todo lo que significa la creatividad misma, que bueno, a través de talleres de artes gráficas, por ejemplo, que se canalizan todas esas iniciativas. Ok, vamos a hablar entonces de gestión de legados o colecciones artísticas. Así que bueno, el primer concepto que tenemos que definir es lo que es un legado, ¿ok? Así que yo voy a seguir con las preguntas. Van a decir, bueno, le pagaron para que los demás hagan la conferencia. Pero yo quisiera que, no sé, que alguno de ustedes, que quiera, me diga qué cree que es un legado artístico. ¿O qué ideas tiene sobre lo que constituye un legado artístico? Un legado artístico es lo que dejó el artista, valioso tanto para el arte, para su país, y que está reconocido ya a nivel mundial y a nivel local también. Sí, imagino que el legado no es solamente, no es solamente físico, sino también intelectual. Bravísima. Creo. Muy bien, muy bien. Veo que es muy preparado. ¿Alguna otra contribución sobre el componente específico? ¿Qué cosas pueden formar parte del legado artístico? Las obras de arte que hayan dejado el artista Para para hacer o lo que han escrito. Muy bien. Exacto.
todo eso impacta. Exactamente. ¿Alguna otra idea? Desarrollo de técnicas, herramientas, incluso implementos, todo eso vinculado con artistas, incluso movimientos, porque a veces lo que se deja son movimientos, estilo. La imagen de sus obras Y también. los nuevos. Las imágenes de esas obras, no solamente la obra, sino la imagen que produce la obra. Exactamente. ¿Alguna otra solución? Objetos. Objetos personales. Sí, sí, del artista. Ok. Sí. Como bien ya lo dijiste en tu primera intervención, un legado está conformado por elementos tangibles y elementos intangibles. Los elementos tangibles, bueno, tenemos las piezas, las obras en su dimensión material, o sea, por ejemplo, la tela, ¿verdad? La serigrafía, la litografía, las esculturas, con todo el material que está implicado allí. La cosa que es palpable, que uno puede agarrar y ponerlo de un lado para otro, que la puede vender, que la puede donar, que la puede prestar, que la puede exhibir, que se hereda, que pasa a los hijos, a los nietos o al Estado. Es decir, un derecho de propiedad sobre estos objetos materiales que son los soportes que contienen las obras. ¿Okay? Además de estos objetos están las cosas que dejó, sus herramientas, por ejemplo, su colección personal de libros, de repente una colección de fotografías que el artista llegó a hacer en vida, por ejemplo, con amigos fotógrafos o artistas fotógrafos que le hicieron fotografía al artista o a sus obras o a su entorno, a su casa, a su taller, a las amistades, etcétera, etcétera. Y los escritos que, bueno, desde correspondencia hasta escritos sobre arte, sobre su obra, reflexiones, explicaciones, un recibo, una factura, un presupuesto, ¿verdad? Todos esos documentos que luego van a formar parte del archivo, ¿cierto? Ok. Entonces, bueno, por supuesto, además están las demás cosas que ha podido dejar, que no interesan a los efectos de esta charla, pues, un apartamento, un carro, unas acciones en clubes, una ropa. Exacto. Ok. Hablando en términos jurídicos, pues tenemos que sobre estos objetos o sobre el componente tangible o material existen derechos de propiedad. ¿Okay? Pero también tenemos unos componentes intangibles, que también lo señalaste en tu primera intervención y todos lo han confirmado, pues que es esa enseñanza, ¿verdad? Los avances que ha podido hacer un artista con una técnica determinada, las exploraciones que ha hecho, como sé, del espacio, de la forma, del color, etc. Y también en los elementos intangibles, un mensaje político, por ejemplo, también un mensaje social. Tenemos, por ejemplo, el caso de Frida Kahlo, que se ha convertido en un ícono del feminismo americano, de las clases indígenas, en fin. También hay un legado que puede ser de carácter político, social, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de los elementos intangibles, y es lo que nos interesa a nosotros los abogados, están los derechos sobre las obras entendidas ya no en su dimensión material, como una cosa, como una tela, una serigrafía, un óleo, una piedra, un mármol, donde esté tallado o esculpido, una escultura, por ejemplo, sino la obra entendida en su dimensión espiritual, que es la que es objeto de los derechos de autor, por ejemplo. ¿Okay? El derecho de autor no trata sobre los ejemplares físicos, aunque alguna que otra vez nombra estos ejemplares, pero trata sobre todo sobre la obra entendida en su dimensión espiritual, para que ustedes vean lo espiritual que puede ser el derecho, aunque usted no lo crea. Y entonces hablamos de derechos intangibles, que son derechos de propiedad intelectual, por eso se llama intelecto, o sea, es una cosa que no se puede hacer, que no se puede tocar, ¿ok? Además de los derechos intangibles sobre las obras, que son derechos de autor, tenemos otros derechos intangibles también sobre, por ejemplo, la imagen del artista.
sobre su cara, su voz, su nombre. ¿Okay? Son elementos que también forman parte del legado y que también constituyen bienes jurídicos. Es decir, que tienen consecuencias jurídicas la utilización de estos bienes. Al punto, por ejemplo, que el nombre del artista puede ser registrado como una marca comercial. Diego está registrado como una marca comercial, Frida Kahlo está registrado como una marca comercial, etc. ¿Okay? Ya habiendo definido entonces estos elementos intangibles, digamos, cuáles son los componentes del legado, ¿verdad? Estos dos grandes grupos, teniendo en cuenta que además que en ese legado están los derechos, como bien especificó Josefina, pues nos toca reflexionar sobre lo que constituye entonces la gestión de ese legado. Y ahí quiero otra vez que por favor ustedes me digan qué ideas tienen sobre lo que para ustedes significa gestionar un legado o una colección de arte. Cualquier idea. Ustedes lo hacen todos los días. Una actividad, una de tantas, de las cientos que... Promover la obra del artista. Preservar, Inventariar, catalogar, promocionar, Investigar. difundir, Sí, ok, exactamente. La gestión, bueno, empieza inclusive desde saber qué es lo que uno tiene, ¿no? Y, por ejemplo, en tu caso, que acabas de recibir un legado, digamos, los herederos de los artistas, bueno, se encuentran, digamos, con una casa llena de cosas, llena de cajas, unos cuadernos con unos escritos, unas obras, terminadas o no terminadas, unas fotos, una correspondencia, unas herramientas. ¿Qué hacemos con eso, verdad? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, las cosas no se hacen en el orden exacto siempre, ¿no? Pero uno de los elementos principales es organizar ese legado, ¿ok? Organizar, saber qué es lo que se tiene. Para poder gestionarlo, lo primero que tienes que saber es qué es lo que tienes, en qué consiste ese legado, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, entra en juego todas estas actividades de catalogación, ¿verdad? De clasificar estos objetos por categorías, y para eso, por supuesto, hace falta un equipo de personas que saben de eso, ¿no? Y entonces pasamos al siguiente tema, porque bueno, antes de pasar al siguiente tema, además de organizar, bueno, una vez que organizas sabe que tienes, bueno, al mismo tiempo casi tienes que ver cómo preservas eso, ¿verdad? Cómo mantienes eso. Si vives en una casa de alta calidad como vivo yo, que hay tanta humedad, entonces tienes que ver cómo haces para que esos escritos no se dañen con la humedad, esas obras, esas pinturas, esos papeles, pues no les sacan hongos, etc. Y bueno, tienes que comprar los archivadores y los equipos. Y los desumificadores. Los desumificadores, el aire acondicionado y el papel sin ácido. Libre de ácido. Y todo eso ustedes saben, ¿ok? ¿Sí? En pocas palabras sería un inventario. Sí, Un inventario. Un inventario general de todo lo que puedo haber tenido. Exactamente. Porque cuando se está diciendo para el artista o los familiares o las personas que están investigando a ese artista, es muy importante saber hasta cuál bolígrafo que escribir, por lo que se está diciendo. Sí, no, Porque eso va a llevar, como le pasa a los artistas, pues a los artistas musicales. Cuando de repente vemos que están soltando una guitarra de Jimi Hendrix, o el botón incluso de Jimi Hendrix al concierto de 3 noches de amor, 3 noches de paz, por decirle algo. Y eso tiene un valor, eso es lo que usted quiere decir. sí, exacto, todo eso tiene un valor. Y todo eso, en realidad, además, va a ayudar a hacer una de las actividades más importantes en toda gestión de un legado artístico, que es el catálogo razonado. Sí, inclusive, pues, el catálogo razonado es una herramienta fundamental, por ejemplo, para después hacer otra actividad que es importantísima, la gestión del legado artístico, que es la simplificación,
¿verdad? La certificación de la autenticidad de las obras. Casi que para poder autentificar una obra, tú tienes que tenerla registrada en una parte, ¿ok? Y eso es justamente una de las funciones de catálogo razonado, pero aparte de autentificar las obras, el catálogo razonado, el inventario, la base de datos, como le quieran llamar, porque al final de cuentas es la misma cosa, ¿no? Solo que se usan unos términos específicos para las cosas en el mundo del arte, por ejemplo. Nos sirve sobre todo para poder apoyar la investigación, ¿okay?, sobre este legado, para poder ofrecerle a la academia, por ejemplo, a la universidad, a los historiadores de arte, a los curadores, a los investigadores, material, información ordenada, fehaciente, certificada, y ese estudio es lo que va a hacer que, a fin de cuentas, un legado pues, se valorice. Porque aquello de que uno quiere lo que conoce, pues se aplica en todos los aspectos de la vida. Uno quiere un artista, la obra de un artista, si la conoces, si no la conoces, ¿cómo la vas a querer? Mientras más la conozcas, mientras más la estudies, mientras más sepas sobre la vida del artista, qué fue lo que vivió el artista en el momento en que hizo ese dibujo en particular, pues la vas a querer más. Y al quererla más va a valer más, de todo punto de vista. ¿Okay? Así que la investigación constituye una de las, digamos, facetas más importantes de la gestión de un legado artístico. Es la base para que además el legado pueda mantenerse vigente y trascender en el tiempo, que es el objetivo de toda gestión. Que el legado esté vigente, que las generaciones actuales lo conozcan, lo aprecien, lo valoren y que las generaciones futuras también lo hagan. ¿Y qué tiene que ver esto con el derecho? Bueno, tiene mucho que ver, porque todo este trabajo de investigación, ¿verdad? Todo este trabajo de catalogación, de realización de una base de datos, de un inventario, de un catálogo razonado, son también bienes a los efectos del derecho. Es decir, son bienes jurídicos. Y, de hecho, la ley sobre el derecho de autor, cuando enumera los objetos de su protección, cuando dice las obras visuales, las obras literarias, las obras musicales, la fotografía, la arquitectura, el diseño, las obras musicales, etc., tiene un artículo específico para las bases de datos. Las bases de datos son obras a los efectos del derecho de autor y por lo tanto de ellas derivan derechos. Y esto es muy importante porque ¿quién gestiona un legado artístico? Una colección, como en el caso del TAG, por ejemplo, tiene que saber cómo gestionar la propiedad intelectual sobre esa base de datos, porque esa base de datos es muy valiosa. Es muy valiosa. Y en ella intervienen, por supuesto, personas que pueden ser internas de la organización, por ejemplo, el TAGA, de la Fundación Guillermo, de la Colección Café, de la Asociación González, o pueden ser personas externas que se contraten para los efectos. Y además hay muchos tipos de profesionales que intervienen allí. Pues están los investigadores que trabajan levantando los datos y llenando la información, etc. Está el ingeniero informático que hace la base de datos. Y es muy importante aclarar desde una vez que ese trabajo intelectual le pertenece, aclarar a quién le pertenece el trabajo intelectual, para que no haya problemas en el futuro, por ejemplo, sobre los derechos de utilización. Ahora, por ejemplo, el catálogo razonado de Pablo Picasso, uno lo puede comprar. Son un montón de tomos y cuestan una plata. Hay otros catálogos razonados que están disponibles online. Uno se mete en la página de la fundación que lo ha hecho y lo puede consultar. Hay otros catálogos razonados que para tú consultar tienes que pedir permiso, tienes que pagar un fee, etc. En todo caso, el catálogo razonado es la base para, además, generar otro tipo de documentos, como el documento de certificado de autenticidad que les decía. Es decir, tiene mucho valor esta base de datos. Una vez aclarado en lo que consiste el legado, en lo que consiste la gestión, hablamos apenas de el inventario, la catalogación, la preservación, y bueno, por supuesto está también
la difusión, la producción que justamente se hace para preservar un legado, y tenemos otras actividades como por ejemplo la exposición, una exposición, una exhibición, una muestra, que implica una cantidad de contratos, además de acuerdos, porque cuando tú vas a hacer una exposición tienes que hacer un contrato de préstamo seguramente. Por ejemplo, en el Museo Alejandro Otero hay una exposición ahora sobre Alejandro Otero, y ahí hay obras de la GAN, hay obras del Museo de Bellas Artes, hay obras del Museo Alejandro Otero, hay obras de coleccionistas privados, ¿verdad? Y todos esos préstamos deben estar documentados en acuerdos, porque la gestión de un legado artístico necesita la participación de muchas personas, ¿verdad? De las personas que son propietarios de una obra, del curador que hace la curaduría de la muestra, el museo, el artista, el que lleva las obras de un lugar a otro, el asegurador, el que asegura la obra, ¿verdad? Y todo eso debe estar por escrito. Idealmente. Esa es la enseñanza que yo quisiera un poco transmitir aquí, que mientras más se aclaran las cosas del principio, mejor. Además de los préstamos están también, bueno, el contacto de la gestión del arte, o la faceta de la gestión del arte con el mercado del arte, ¿ok? Aquí entonces entran en juego las galerías, los dealers, las casas de subasta, ¿verdad? Y tenemos entonces también contratos, que son herramientas legales para la gestión de un legado artístico. Son las herramientas legales más utilizadas, más importantes, más eficaces, imprescindibles en la gestión del legado artístico, porque lo que se trata además es de dejar todo claro, que dentro de 15 años, dentro de 20 años, pues no se sepa quién tenía la responsabilidad por un préstamo, una obra que de repente se quedó en un museo más nunca volvió, o se quedó en un taller de litografía, o se quedó en una colección, o se quedó en casa de alguien, ¿verdad? Porque fue prestado y no hubo ningún papel y no se sabe realmente qué fue. Esta cara de me dice que esto te ha pasado muchas veces. Al contrario, ¿verdad? Justamente. Exacto. Ok. Entonces estamos hablando, por ejemplo, la relación de los artistas con las galerías tiene muchas facetas. Es una relación sumamente importante. El papel de las galerías de arte es fundamental en el campo de gestión del arte. Tú puedes simplemente tener un contrato de conservación de obra con la venta, ¿ok? Donde, bueno, se establece por escrito cuáles son las obras. Muy importante, porque el contrato de consignación larguísimo en este país, y las obras cuáles son. Ay, no, es que las que ellos se llevaron, ellos vinieron para acá y se llevaron las obras. Entonces, hay que especificar cuáles son las obras, hay que especificar el precio y de cuáles obras se van a vender. ¿Cuáles son las obligaciones o las responsabilidades que asume la galería? Por ejemplo, realizar una muestra, si es un contrato de 5 años, por ejemplo, de 2 años, bueno, vas a realizar una muestra individual, una vez al año, 2 veces al año, vas a hacer muestras colectivas, ¿cuántas al año? Vas a poner obras, imágenes de las obras en tus redes sociales, vas a hacer un libro, o vas a hacer una exposición y vas a hacer un libro, vas a contratar a un curador y vas a hacer un libro. Es decir, todas las obligaciones que una galería asume, las que no asume. Por ejemplo, también está el derecho de, en inglés muy conocido, recall, de llamado a las obras. O sea, yo tomo en consignación 30 obras, pero mira, puede ser que esas obras las pida un museo para hacer una exposición, por ejemplo. Y si no se han vendido, yo quisiera hacer un recall de las obras. Entonces, bueno, pero es que yo digo, mira, llego a la galería, aquí vengo a traerme esta ejemplar ahorita, pero me voy porque no. ¿Con cuánto tiempo vas a revisar la galería en anticipación que vas a llevarte las obras, verdad? ¿Quién tiene la responsabilidad entonces si la galería asume la obligación de transportar y asegurar esas obras, pero viene el propietario de las obras y las quiere llevar? ¿La galería debe pagar el seguro de transporte de esas obras? Bueno, en principio no debería ser el propietario que hace el recall. ¿Sí? Yo creo que todo eso estaría contemplado en el contrato. Estoy hablando del contrato. Justamente, por eso es que es tan importante hacer el contrato, y por eso es que es tan desastroso cuando no se hace el contrato. Pero lo que pasa es que tendría que hacerse un contrato amplio. Claro. Y específicamente, más por ejemplo, si en Venezuela como está la situación y con las compañías aseguradoras.
Exacto. Además del contrato de préstamo, está. Porque lo que pasa es que mucha gente conoce, digamos, cómo trabajan las compañías aseguradoras. Las compañías aseguradoras trabajan con algo que se llama el reaseguro. Si el reaseguro no acepta el riesgo, no se asegura. Son unas cosas muy importantes que la gente conoce en el mundo asegurador. Sí. Sí, el mundo de seguros es un mundo complejísimo. Y el otro problema es cuando tienes que pagar la prima. Que la prima no uno paga por el servicio del seguro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de la prima, mucha gente no le gusta pagar o si te pide una fianza. O sea, hay muchos factores que van a influir en lo que usted está explicando, en la parte aseguradora. Sí, señor. Así es. Así es. Bueno, ¿y a nombre de quién va a estar la póliza? Por ejemplo, si está el nombre del museo, o de la galería en este caso, o si está el nombre del propietario. Porque generalmente los museos, por ejemplo, tienen unas pólizas Por ejemplo, yo tuve la oportunidad hace muchos años de trabajar en lo que era el CONAC. Ah, Bueno, ahí realmente el transporte era gente que tenía que saber cómo trasladar las obras. claro. No puede ser cualquier persona que venga a hacer obras y no, porque eso tiene un costo. Y antes de transportarlas, ¿cómo empacarlas? Claro. Y eso llevaba un seguro y todas esas cuestiones. Y aparte de saber cómo iban a trasladar las personas que lo hacían, tienen que hacer concursos, tienen que ponerse Sí. aguantes y muchas cosas. Sí, esos son tres aspectos que forman parte de un contrato de préstamo. El contrato es un simple contrato de consignación de obras por la venta también. Tienen que... Lo que pasa es que el problema que tenemos en Venezuela es que la gente todavía no está bien educada en lo que se refiere ese aspecto de trabajo. Sí, bueno, eso se La gente, cuando tú le dices a un trabajador, mira, tienes que ponerte los guantes, o mira, tienes que hacer esto, tienes que ponerte aquí, los tipos dicen, te salen con otras palabrotas y otras cosas. Sí, bueno, forma parte de esa informalidad caribeña. Claro, y eso también no trae problemas como para la galería, como para el artista. El problema es que pasa aquí en Venezuela, como si muchas las partes. Totalmente. Sí, bueno, eso se verá. Bueno, aparte de estos contratos de consignación, digamos, yo decía que había niveles de la relación artista-galería, pero otro nivel que va más allá de la consignación pura y simple está, por ejemplo, los contratos de representación. Cuando una galería, más allá de vender un número determinado de obras de arte, se convierte en la representante del artista. Representante exclusiva. Puede ser exclusiva O no. o no. Puede ser exclusiva para un territorio y para otro no. Puede ser exclusiva para Un tipo de obra. un tipo de obras, un tipo de clientes, museos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, el contrato de representación ya un nivel, un escalón más allá. Es una escalada. Sí, de complejidad donde la exclusividad es uno de los temas más difíciles. ¿Ok? ¿Hasta qué punto llega la exclusividad? Sobre todo por cuánto tiempo también, ¿no? Y todo lo que implica que tú seas representante. Porque si tú eres representante, además debes de alguna manera tener la responsabilidad sobre el manejo del legado también en su concepción integral. Porque si tú vas a ser responsable, pues tú también tienes que manejar los elementos del archivo, ¿verdad? Del catálogo razonado, La investigación. la investigación, la relación con los museos, la relación con las galerías, con otras galerías que te pueden que se puede ser tu cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Y un step más arriba todavía cuando la galería se convierte justamente en la administradora del legado. ¿Okay? Porque, y este es el tercer punto que quería tocar, o sea, definimos lo que es un legado, definimos lo que consiste la gestión del legado y ahora definimos lo que esta cosa que es legado, en qué consiste la gestión del legado y ahora quién realiza la gestión del legado. Entonces, y son preguntas que se ponen las personas que reciben, porque lo más natural y lo que más ocurre, por supuesto, es que la familia, el artista, los hijos, ¿verdad? Son los que, bueno, nos tocó esta responsabilidad. Y en muchos casos lo hacen muy bien, pero en muchos casos no quieren hacerlo, porque están en su derecho de no hacerlo. Tienen otra profesión, tienen otra vida, tienen otras metas que hacer. Entonces, la gestión del legado puede ser interna o externa. Para ser interna, que sea la familia, o externa, que no sea la familia. Dentro de los tipos de gestiones internas tenemos varias opciones. ¿Okay? Tenemos
la familia directamente a título individual, por ejemplo, porque la gestión del legado se puede ejercer individualmente. Hay gente que dice, bueno, tenemos que hacer una asociación, tenemos que hacer una fundación. No es necesario, no es absolutamente necesario. Es práctico cuando tiene una persona jurídica aparte, que puede contratar personal, que puede contratar con los museos, con las galerías, con los curadores, etcétera, que puede recibir inclusive ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera. Pero no es absolutamente indispensable. La gestión puede estar combinada entre la familia y terceras personas, profesionales que ayudan a la familia, curadores, investigadores, etc. O puede ser totalmente externa. Por ejemplo, puede ser, pasa muy frecuentemente que la familia necesita un museo. No sé qué hacer con esto, no tengo recursos. O me parece que lo mejor, o tengo recursos, pero me parece que lo mejor es que esto lo administre un museo. Y le da todo legado a un museo, le da todo legado a una fundación, una asociación como el Taller de Arte Gráfica, por ejemplo. Pero todo eso tiene que constar en un contrato, ¿verdad? Porque es un trabajo, es una inversión, de repente hay una colección de arte aquí en el Taga que simplemente se quedó aquí o que la familia te dijo, mira, ¿sabes qué? ¿Qué hizo ustedes con eso? Pero lo dijo. Después de esa hija, como todos, vamos, en un momento fallecemos, yo vamos a fallecer, llega el hijo. Y esto que la obra se hizo, porque es una obra importante. ¿Por qué? Bueno, porque la obra era valiosa, por supuesto, pero el Taga hizo una gestión efectiva de ese legado y lo catalogó y lo ordenó, hizo un catálogo razonado de las obras de ese artista, invirtió mucho dinero en eso y además hizo exposiciones, hizo publicaciones, hizo préstamos a los museos y hubo interés en el mercado del arte, quizás vendió alguna pieza. Después viene un nieto o un bisnieto, ¿dónde está el papel? Eso me pertenece. Y pasa, por ejemplo, en el caso de la asociación Paul Klee, por ejemplo, uno de estos casos que ilustran las cosas que pasan con el transcurso del tiempo. Cambian mucho, ¿ok? A Paul Klee sucede su esposa, Lili, no me recuerdo, si no recuerdo mal, se llamaba ella. Paul Klee era de nacionalidad, él había nacido en Berna, en Suiza, pero él después se traslada a Alemania, que es donde estudia en Weimar y trabaja en Düsseldorf, etc. Y se hace ciudadano alemán. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, ya Paul Klee había muerto y la esposa estaba muy anciana, pues, ¿no? Y había temor de que los aliados, o sea, Estados Unidos, Rusia e Inglaterra, secuestraran las obras de Paul Klee, como estaban haciendo. No solamente los alemanes secuestraron obras de arte, sino también los aliados lo hicieron. La guerra pasa de todo. Entonces, dos amigos de la familia, dos personas que apreciaban mucho la obra de Klee, le compraron, 2 días antes de que se muriera la viuda, le compraron toda la obra. Física, o sea, le compraron Sí, la obra le compraron la obra física. Y también compraron elementos de archivo. Y a los 2 meses crearon una Gesellschaft, así se dice, asociación. Esa. Crearon una asociación, pues, a nombre de quien pusieron todas estas obras, que administró por un tiempo y luego se creó una Stiftung, que es una fundación que absorbió ese legado, ¿verdad? Y entonces aparece el hijo de Paul Klee. Y dice, bueno, es que esas obras realmente son mías. Se vendieron porque había necesidad en ese momento de venderlas para que no vinieran los rusos o no vinieran los gringos o los ingleses a llevárselas. Pero esa obra realmente es mía. Entonces, bueno, como un pleito de muchos años, ¿ok? Donde el hijo de Klee tuvo una controversia con la fundación Paul Klee, hasta que finalmente llega un personaje de la fundación, un curador que se lleva bien con Paul Klee, empiezan a trabajar juntos y se distribuyen un poco los bienes. El hijo se quedó con la correspondencia, se quedó con un archivo fotográfico,
Y la fundación se quedó con el catálogo razonado y se quedó con otros textos porque Klee escribía, tenía una teoría del arte. Se quedó con sus escritos. La obra, sin embargo, se le dio toda al hijo, pero él le dio una parte a la fundación, que es también lo que se puede hacer. Uno puede gestionar una colección, un legado, entendido en los componentes obras, y dividirla y hacer, donar o asignar una parte a la fundación, por ejemplo, y la otra, pero para los herederos, porque es lo que legítimamente les toca, pues, el fruto del trabajo de sus padres y fue lo que heredaron. Y se quedaron Pero si que- ellos hubieran pagado bien, ¿Perdón? ¿qué pasa con lo que ellos pagaron por ese? Pues compraron no se consideró como válido. ¿Y qué pasa con ese pago de ese? Algo una indemnización. Ese detalle no lo sé. Es posible que haya. Y eso tiene que llegar a lo que se llama una pequeña conciliación. Conciliar. entre Sí, las partes. sí, de hecho no llegó una sentencia, sino como una conciliación. ¿Okay? Como pasa en muchos otros casos. Otro ejemplo de cómo se realiza el legado, por ejemplo, siguiendo con Frida Kahlo, que es muy interesante, porque Frida Kahlo y Diego Rivera, pues, ellos donaron las obras que les quedaban en su patrimonio. Bueno, en el caso de Frida Kahlo, hay muchas obras. Por ejemplo, una producción tan una producción pequeña, para que cuesta pensar eso porque Frida Kahlo la vemos hasta la sopa. Pero ellos dos, como tuvieron hijos, ellos dieron las obras al Estado, al país, a México. Entonces, las obras y los derechos de autor también. De manera que si uno quiere reproducir una imagen de un cuadro de Frida Kahlo, tiene que pedirle permiso al Instituto Nacional de Bellas Artes en México y además al Museo Diego Rivera de Frida Kahlo, que a su vez pertenece al Banco de México. O sea, para que ustedes entiendan un poco lo complejo que puede llegar a ser una estructura legal en torno al legado de un artista. No, y lo más importante, cómo se organizaron. ¿Cómo se organiza? Así, exacto. Las obras fueron a ese fondo, ¿ok? Algunas, porque por supuesto, este es otro elemento importante. Cuando hablamos de los componentes del legado, ¿verdad? Dijimos que eran elementos tangibles, elementos intangibles. Pero ¿cómo es la propiedad de estos componentes? El artista fallece, ¿ok? No todas las obras que produjo pasan a la sucesión. Por supuesto que no, porque el artista en vida vendió, donó, ¿verdad? Obras. Entonces, a veces en el legado, quien lo gestiona no es propietario de todas las obras, pero si no hubo una disposición en contrario, sí es titular de los derechos de autor. Cuando se habla de derechos de autor, no se habla de propiedad, sino se habla de titularidad, así como se habla de carácter razonado. Los derechos de autor le pertenecen a la familia, a los herederos, pero también hay casos en los que los derechos de autor, lo hablábamos estos días, no pertenecen todos a los herederos, porque pueden ser derechos de autor ya no sobre las obras mismas, sino sobre la imagen. Sobre la imagen también, o sea, la imagen de la artista, ¿dices tú? No, de la obra. Ajá. ¿Por qué? Explíqueme un poquito. Interrogatorio. Bueno, porque hay otros autores, o sea, hay unos derechos compartidos, básicamente. El que hace la imagen, La foto. la foto y la obra que es del artista. Entonces ahí están Exacto. dos Exacto. cosas coexistiendo. Exacto. Entonces puede ser que en las gaveritas de toda la oficina del estudio del artista, tú encuentras una foto bellísima que le hizo un fotógrafo importante de la época y quizás esas impresiones son tuyas, son heredadas, pues, pero los derechos de autor no. Los derechos de autor son del fotógrafo. A menos, y eso nunca se hizo, o no se hacía normalmente, que el fotógrafo dice, sí, toma la foto y además estoy cediendo los derechos. No se hacía, porque realmente la importancia de los derechos de autor es algo reciente y cada vez tiene más importancia, porque cada vez la imagen
tiene una relevancia mayor en un mundo digital, en un mundo de internet, donde no circulan las cosas. En el mundo de imágenes. Sí, es un mundo de imágenes, claro, pero al mismo tiempo, yo creo que eso también hace que las cosas se revaloricen, los objetos, pues, porque cada vez son más raros. Pues ahora el arte es más digital, pues, inclusive las obras se crean directamente en la computadora, nunca salen de allí. O sea, que se transmiten por internet, qué sé yo, ¿no? En todo caso, la conclusión que quería dejar, estaba con respeto también. Disculpe, y ahorita con la nueva tecnología tenemos lo que se llama la impresión en 3D. Sí. La impresión 3D que puede hacer una obra de arte tranquilamente. Sí, bueno, están tantas cosas, los NFT. Las obras de arte digital, pues, son digitales. Nacieron, así como los hijos míos, pues, nacieron digitales. Son todos. Pero casi. ¿Qué es lo que quería decir? Ok, que lo importante es, entonces, lo más práctico, y esto también constituye una herramienta en la gestión de los derechos sobre los legados, es poder concentrar los derechos de autor en una misma persona. ¿Okay? Que, por ejemplo, la entidad, la fundación, la asociación, o el hermano o el hijo que se está encargando de gestionar ese legado, que también sea el interlocutor de aquellas personas, por ejemplo, que quieren reproducir la obra y que tienen la decencia de pedir permiso por esa obra, ¿no? El 90% de las reproducciones son reproducciones sin permiso. Pero si tú tienes el permiso, lo ideal es que tú lo establezcas por escrito también. Y aprovecho para decir otro dato legal. En materia de derechos de autor, por ejemplo, la única formalidad para que un permiso de reproducción sea válido es que conste por escrito. Si no consta por escrito, no es válido. Y no hace falta notariado, ni hace falta registrarlo. Eso es importante también. Tú puedes hacer simplemente una cosa por escrito. Y ahí entonces tienes que definir una cantidad de cosas. Así como en el contrato de consignación de obras tienes que definir el precio de sobra, cuál es la comisión de galería, quién va a pagar seguro, etcétera, etcétera. En el contrato de licencia, que se llama licencia, el permiso o autorización, se llama licencia, tienes que establecer para qué vas a reproducir esa obra. La vas a reproducir porque quieres hacer un catálogo en el museo, por ejemplo. El museo va a hacer una exposición y para poder reproducir la imagen tiene que tener una licencia y vas a sacar un catálogo. Y de repente yo también en el museo dice: quiero sacar unos postales, quiero sacar unos afiches, quiero venderlos en la tienda del museo. Y además, el museo necesita plata y lo que se gane con esa venta va a ser el museo. ¿O no? Todo eso es sujeto de negociación. O a un piti-piti. O a un piti-piti. O a un 50-50. O, por ejemplo, está bien, y todo se trata de negociar en esta vida. Chévere, yo te doy la licencia para que tú saques tu catálogo, tu libro, me interesa además, y que haya postales, y que haya póster, y que pongas una pantalla lumínica en una plaza que está frente al museo, y pongas los autobuses en la ciudad con la imagen de una obra, y una valla de autopista. Pero a cambio de eso, por ejemplo, mándame tantos libros, mándame tantas postales, mándame eso para formar parte del archivo. ¿Okay? Y además de eso, como tú para hacer ese producto vas a contratar un super fotógrafo con una super cámara y tienes un salón, se dice, con una super iluminación, y para sacar unas super fotos, pues mándame el archivo de la foto. Y además que yo puedo ver la foto. Sí, y mándame un papelito que diga que yo puedo usar esa foto. O sea, que el fotógrafo te firme una licencia de uso, porque entonces ahí hay los derechos. Entonces son todas cosas que se pueden negociar en la vida. Bueno, no me preguntes jamás, no sé si me comí algo. Una pregunta, esa sesión de los derechos que se hace, que no tiene que ser notariado, pero si tiene que dar por escrito, puede ser, por ejemplo, en un correo electrónico. Sí, porque ahora con las leyes sobre comercio electrónico tiene validez, pero es bueno tener una firma electrónica. ¿Okay? Que sea una firma digital, o que tú lo imprimas, lo firmes y demás. O sea, que tenga firma, Sí, sea sí, manuscrita sí, o sea digital, pero que exacto. tenga la firma. Sí, es importante.
importante. Y bueno, y que establezcan las modalidades de uso. Creo que empecé así, no terminé la idea. Tengo un ejemplo importante, que es un caso que está ahorita en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es el caso de Andy Warhol contra Lee Goldsmith, que es un fotógrafo de músicos. En el año 86, más o menos, el cantante Prince estaba de moda y la revista Vanity Fair hizo una portada de la revista y le encargó a Andy Warhol que hiciera una de sus creaciones, pues, una obra de él con la cara de Prince para la portada de la revista. Y para facilitar el trabajo a Warhol, pues le dio una fotografía tomada por Lee Goldsmith de Prince, ¿no? ¿Okay? Y le pagan $400 a Goldsmith como licencia por el permiso para usar su fotografía y Warhol la intervino de lo que hacía él. Básicamente, le puso unos colores, hizo una serie, una cara de Prince era morado, era anaranjado, era amarilla, y bueno, hizo ese, dibujaba el contorno, ¿okay? Una sombra, una iluminación, unos colores particulares que hacen que Andy Warhol sea Andy Warhol. Ok, eso pasó, muy bien, Lee Goldsmith tuvo su pago, pero resulta que después, en el año 2016, si no me equivoco, la revista Vanity Fair, con motivo de un centenario, no sé si el nacimiento de la muerte de Prince, Andy Warhol estaba muerto también ya. Sí, voy a sacar cosas de la revista, vamos a sacar una portada como la del año 86, hace 20 años, 30 años, 30 años, 86, 2016. Bueno, vamos a pedir permiso a la fundación Andy Warhol, que es la que administra los derechos de autor del artista. Y la fundación me dijo, sí, yo te doy la licencia, son $10,000, $10,000 y pico. Lee Goldsmith, nadie se acordó de él. ¿Qué hizo Lee Goldsmith? Demandó a la fundación Andy Warhol, le pidió una indemnización, no sé cuánto, pero dice que son de 7 cifras, y además pidió que de ahora en adelante pues, se declarara que los derechos de autor sobre esa fotografía eran de ella. El tribunal de primera instancia sentenció a favor de la fundación Andy Warhol. Porque en Estados Unidos hay una doctrina que se llama usos honestos o fair use, que tiene 4 elementos, nomás si me acuerdo. La ley de Estados Unidos. El primero, el propósito que tenga la utilización. ¿Para qué la vas a utilizar? Para determinar que el uso sea honesto. Si es un fair use, entonces no tienes que pedir permiso. Es una excepción a la derechos de autor. Segundo, ¿cuál es el tipo de obra que se trata? O sea, si tú vas a hacer una fotografía, ¿será honesto? O si tú vas a hacer una fotografía que es una escultura, por ejemplo, quizás es más honesto. ¿Qué tanto de la obra vas a utilizar? ¿Vas a utilizar toda la fotografía, toda la obra, o una parte de ella nada más? Y el mercado, o sea, si ese uso afecta el mercado del autor de la obra originaria, o sea, si vas a convertir en el mismo mercado. Los abogados de Andy Warhol, pues, argumentaron dentro del primer rubro, que es propósito, que abarca muchísimo, por supuesto, que fue lo que llaman un transformative use, o sea, que Andy Warhol transformó la obra y creó otra, hizo una contribución importante, y es cierto. O sea, y no se puede coartar la creatividad del artista con el tema de derechos de autor, porque yo no sé nada de fotos, que esta foto de cultura no me da permiso. Pero no le da eso lo conoció. Ahí está la cosa. Que no te dieron solos. Que si hubo un acuerdo, que se ahí no me lo sé, puede que haya un acuerdo, puede ser que simplemente haya una factura al fotógrafo. Porque los fotógrafos, en mi experiencia profesional, son los artistas más organizados en este tema de los derechos de autor. Son súper, o sea, se saben la ley y andan pilas con eso. Entonces, en su fotografía dice: fotografía para ser publicada en la portada de la revista Vanity Fair de tal fecha. No, solamente. Entonces,
Pero solamente vendió para esa persona. Exacto. Entonces, por eso yo me refería que cuando tú haces un contrato de licencia de derecho de autor, y muchas veces no tiene que ser así como tan minucioso, tienes que decir, ¿para qué vas a utilizar la obra? Cuando tú prestas la obra al museo o para la galería, tú vas a decir, para que hagas un catálogo, entonces, yo también quiero hacer postales, ok, queremos postales. Ay, yo también quiero poner una valla turista, ok, ponemos una valla turista. Ay, yo también quiero más dulces, no me gusta. Ah, pero ¿sabes qué? Además, no puedes poner free looks encima de la obra, ¿verdad? Ni puedes cambiar el color, ni puedes cortarla por la mitad porque, qué sé yo. ¿Okay? O sea, todo ese tipo de cosas, además de modalidades de uso, tú lo estableces en un contrato. Entonces, ¿por qué pasó allí? Que ese uso estaba autorizado. Y derechos de autor compartido no es algo posible. O sea, que ambos tengan como cierta Claro que es posible, propiedad. por supuesto que es posible. O sea, por ejemplo, no sé, una fotografía de unas obras de un artista que fue sacada, tomada por un fotógrafo profesional o no profesional, en todo caso una fotografía tiene su valor al respecto del derecho de autor. Si el fotógrafo no se dio al artista o a la fundación que gestiona los derechos del artista o al heredero del artista, el que quiere utilizar esa fotografía tiene que pedir permiso al fotógrafo y el que tiene los derechos sobre la obra del artista. Claro, es curioso que la demanda haya sido la fundación de Andy Warhol y no directamente de la revista. También. Sí, pero Claro, pero lo que pasa, mira, aquí No, también- perdón, fue solamente la fundación. Porque seguramente la revista, que no debe tener abogados malos, O sea, entendido. te pone el contrato, o sea, yo te pago $10,000, pero tú me garantizas que tú tienes los derechos sobre lo que estás vendiendo. Ya. Si tú ves el contrato que hecho por empresas, yo te pago lo que se hace, pero tú, el día que hagas la demanda, respondes tú. Yo te estoy pagando porque tú me estás vendiendo una cosa que tú me estás diciendo que es tuya. No, lo que iba a decir que en realidad este caso fue tan importante porque también podía sentar un precedente jurídico para lo que eran lo que muy en moda en los 80, que fue lo que se llamaba el apropiacionismo. Pero no tú te has dicho que eso, en ese caso. Por Eso eso, es la corte. por eso es que ha levantado tanta polémica. Y por eso que esta doctrina de fair use es importante, porque bueno, si tú realmente no quieres, o sea, no quieres aprovecharte injustamente el trabajo de otro, no te estás haciendo rico a costa del trabajo que hizo otro. Si realmente eso es así, ok, pero si te estás haciendo un montón de real, Claro, pero Con todos los trabajo. artistas que hacen esto por lo general Sí, hacen esas obras, pero, pero obviamente de son $400, sino de hecho, lo mismo que una fila. ¿Qué pasó ahí? Para sentir el documento del juicio. Que además la sentencia no ha sido dictada todavía, se espera para junio de 2023, de acuerdo a Suprema Justicia de los Estados Unidos. En segunda instancia, si bien la Fundación Andy Warhol ganó en primera instancia, en segunda instancia no. El Tribunal de Apelaciones dijo no, tiene derecho Linkowski, tienes que pagarlo. Porque superaste los límites de la apropiación, superaste $10,000. Oye, has debido, mira, ahí vamos a empezar tu fotografía otra vez. por lo menos pídeme permiso. Exacto. toca la puerta. Exacto. Pero no, así como que no importa, o sea, tampoco la apropiación puede llegar al límite o al extremo de obviar el origen. de desechar la obra. Sí, pero yo con lo que te estoy diciendo yo creo que es como más de desinformación. Porque de repente las otras personas no tomaron en cuenta eso y a lo mejor dijeron, bueno, mira, Puede ser. vamos a hacerlo, vamos a Pero en todo caso, hacerlo. te voy a dar Bueno, pero es casi lo mismo lo que le pasó que de repente yo no veo mucho la parte musical y yo trabajo con Zápico en la parte de eso, en la parte de los músicos y todo en la parte de los personajes. Lo que le pasó al cantante del Gran Combo en los Estados Unidos cuando él pidió que le pagaran las regalías, hubo un tribunal de los Estados Unidos que dijo que no, y quien tenía que seguir cobrando las regalías era el director de la orquesta del Gran Combo. Resulta que el director de la orquesta del Gran Combo ya había registrado esa empresa, ya había registrado el Gran Combo como una corporación musical en el año 1963. Y cuando se ganó, Sí, bueno. ¿ah? Sí, ese caso, el caso es un caso de derechos conexos al derecho de autor, porque los artistas, intérpretes ejecutantes no tienen derecho de autor, sino tienen derechos totalmente como Sí, intérpretes. pero lo que quiero decir, a lo que quiero llegar a lo que te está diciendo, que muchas veces el artista muchas veces peca de ingenuo. Ok, te voy a decir algo simplemente,
que es una máxima que nos enseñan así los estudiantes de Derecho cuando estamos así, pollitos recién llegados a la universidad, que es el desconocimiento de la ley no es un sustituimiento. Claro. Ah, yo no sabía, no importa. Igual, Igual, pero la que ley. los artistas venezolanos, bueno, mira. Por eso que es importante, por eso que es muy importante que las entidades, las fundaciones, los herederos, las personas, museos, universidades, que gestionan legados artísticos, que no solamente cuiden sus derechos, sino que tengan cuidado de no infringir los derechos de los demás también. ¿Okay? Por eso es que todo esto es importante. Pero para completar el tema de este caso de Andy Warhol, fue a la Corte Suprema y un juez le hizo pregunta al abogado Andy Warhol. Ajá, yo, sabes que en Estados Unidos estoy muy fanático de un equipo de soccer americano y tal. Yo soy fanático del equipo naranja de soccer, no sé qué, y tal. Quiero utilizar la imagen de Andy Warhol, de Prince con la cara naranja, y voy a sacar unos globos y se voy a vender a todos los miembros del club de fans del equipo de soccer, y además voy a sacar un cartoncillo de popcorns con esa imagen, pues todo en las pananeras, y no tengo que tener permiso y no voy a pagar. ¿Tú estás contento? No. Ah, pero si estás contento con que se utilice la fotografía del impuesto. ¿Cuál es la diferencia? Total el caso que allí nos vamos a quedar entonces con la duda de qué es lo que va a pasar. Veremos, pero sí, es importante también. Yo he tenido casos donde se utiliza la imagen de un artista, se utilizan reproducciones de artistas y se hacen pasar por otras obras. Lo que pasa es que yo la cambié un poquito, entonces ya ese es mi aporte. Esa es una pregunta que yo tengo, sobre todo el tema de los fotógrafos, que es totalmente válido, o sea, y las reinterpretaciones, este tema con muchos diseñadores gráficos, el artista que saca una obra, o sea, una obra propia, pero la saca en función de una obra que ya existe, entonces yo le estoy haciendo un homenaje, le estoy haciendo una interpretación, yo mercadeo eso, vendo, gano y no declaro eso. Entonces, allí la pregunta, yo en esta pregunta, ¿esa fotografía existiría si no existiera la obra? Exacto. ¿De quién es? Claro. ¿Es compartido o no es compartido? Es verdad, la fotografía la tomaste tú, pero si no hay obra, no hay fotografía. Sí. Ahí. Claro, por supuesto. El derecho de autor no es un derecho absoluto, ¿okay? El derecho de autor tiene límites. Por ejemplo, un límite es el límite temporal. Los derechos de autor duran para toda la vida. Aquí en Venezuela duran 60 años, a partir de la muerte del autor. A partir del 1 de enero del año siguiente, tiene que el autor fallece, duran 60 años. Después pasan el mismo. Eso es importante, a partir del 1 de enero del año siguiente de la muerte. Exacto. En Venezuela son 60 años, en México son 100. Claro, porque uno se la Si Frida Kahlo fuera venezolana, yo los derechos de autor de Frida Kahlo, estoy en el dominio público, pero como en México duran 100 años, todavía terminé eso. Y no terminé de decir que una cosa son los derechos de autor, por ejemplo, sobre la obra, que la tiene el Instituto Nacional de Bellas Artes, en el caso de México, y otras son los derechos intelectuales sobre la imagen, la cara de Frida Kahlo, su nombre, que los tiene una compañía, que pertenece a un venezolano, por cierto, que se asoció con la sobrina de Frida Kahlo, que es su única heredera, porque ella no tuvo hijos, su hermana se tuvo, Inela Pinedo, no sé si se llamaba, sino que ella falleció, y esa señora hizo una asociación, una compañía, una corporación en Panamá con un empresario venezolano, y le cedió los derechos de la imagen de Frida Kahlo. Sí, la imagen y el nombre, la marca, la marca. Y bueno, han hecho y deshecho, o sea, de Frida Kahlo hay esta pintura de uñas. Hay marcas de tequila, hay restaurantes que tienen su nombre. Bueno, un caso que, sin embargo, ese acuerdo, esa licencia que se le dio a esta compañía fue impugnada por otras herederas de Frida Kahlo. La misma descendencia, o sea, ella no se llevó bien con la compañía, porque la compañía decía que tenía pérdidas, que la compañía estaba a punto de quebrar. Dime tú, o no. Evidentemente tiene muchísimo éxito. Entonces, ellos dijeron que ese acuerdo no era más válido. Y ellos sacaron unas Barbies, y esas Barbies la lograron quitar del comercio. Además decían, o sea, que
no se congenia la imagen de una Barbie con la imagen de Con la Frida. ideología. Exacto. Sí, que una Barbie. Eso es algo también. Eso es importante porque a través del derecho de autor no es un tema monetario, simplemente. Aunque uno puede hacer plata con los derechos de autor, o sea, sobre todo cuando una fundación necesita, una institución necesita recursos para comprar esos estantes de aluminio, de papel sin ácido y la bolsita de plástico, de eso Sí, sí. necesita plata. Y la Paul Klee Fundación, esta fundación Paul Klee, por 2 años se mantuvo a los derechos de autor de la reproducción de imágenes de obras de mujer, por ejemplo. Entonces, los museos también y las instituciones que custodian obras de arte, si bien no tienen los derechos de autor, quizás tienen la capacidad de hacer las digitalizaciones sucede, porque decíamos, tienen la sede, tienen los recursos realmente para pagar el fotógrafo, etc. Ya no por derecho de autor, sino por derecho de propiedad sobre los archivos de fotografías, pueden también hacer un fondo a partir de las regalías que se pagan por el uso de imágenes. Por ejemplo, la Galería del Uffizi en Firenze, que tiene obras del Renacimiento italiano, que voy a pasar, ya los derechos están en el dominio público, sin embargo ellos cobran cuando hay que utilizar la imagen de un cuadro que pertenece al museo, ellos sacan el file, está en la alta resolución, lo que tú necesites, y bueno, por ejemplo, si se llega a ser de un maestro, ¿sí? Michelangelo o Leonardo da Vinci, puede costar 30.000 euros, por ejemplo. Y los derechos de autor Y entonces, a cuenta de que son ellos que hicieron la fotografía, tienen derechos sobre la fotografía. Y no puedes ir, o sea, tú puedes ir con tu teléfono a hacer fotografía, pero no te permite que vaya con un equipo, que pongan la lámpara y saquen una foto como para poner la foto de la portada de un libro, ¿entiendes? claro, es el derecho A a la producción. O sea, que No no tanto la imagen, sino la Sí, exacto. A que tú custodies ese patrimonio y bueno, tú eres la posibilidad de hacer la foto, al fin de cuentas, y si eres que utilizarlo, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Ahora, yo lo que me pregunto es, cada vez como que son más borrosos esos límites entre lo que es el dominio público por este tema de las redes a lo que realmente, bueno, el control que pueda tener alguien sobre las imágenes que circulan, ¿no? Sí. Sí, eso tiene que ver inclusive con el nacimiento mismo del derecho de autor. O sea, el derecho de autor como nace. O sea, el derecho de autor va de la mano de la tecnología. Así, va de la recta de la mano. Por eso es que es tan chévere y interesante. Yo no pensé en esto cuando me dediqué a... Yo me dediqué a eso no porque me gustaba la música. Pero después, wow, chévere porque de verdad es interesante porque se actualiza muchísimo la tecnología. Y nace un estatuto de la reina Ana en 1600, 1700, no sé, con la invención de la imprenta. Entonces, la corona le daba un privilegio a un editor para que hiciera una impresión de una obra específica. Y ese es el origen del derecho de autor, porque nace en imprenta. Porque se dio una necesidad de decir quién puede imprimir y quién no. O sea, solamente el que tiene el privilegio, el monopolio exclusivo, porque se trata de un derecho exclusivo. Y ahí está la naturaleza misma del derecho de autor. Y eso ha avanzado hasta llegar ahorita donde tú, o sea, con teléfono le das a realizar la foto y la pones en internet. Pero lo bueno es que el derecho de autor, a diferencia, por ejemplo, del derecho penal, el derecho criminal, donde si tú vas a matar a alguien, lo haces escondido. Y ya para ir a la parte digital, ¿verdad? El derecho de autor es bandera, ¿entiendes? Tú definiste el derecho de autor y sacaste un libro, lo pusiste en internet, se sabe, la impresión se sabe. Eso no, eso es bueno. O sea, lo pueden hacer, por supuesto que sí. ¿Desde qué punto de repente yo voy a dar, me tomo una foto con una obra de Crudiel y de un Instagram, no te paras, ¿entiendes? Pero también son cosas menores. Lo importante es que en las cosas importantes Que no, pero además, no, porque una cosa es la circulación, otra cosa es que te insulte, o sea, que ganes dinero con eso. Que ahí es quizás lo que, ¿no? ¿Y cuánto dinero ganas?
Sí. Ahí es donde de difusión. Porque bueno, no, bueno, y también si es que estaba diciendo que personalmente cuando, o sea, publican la imagen y como no estás ganando dinero, a lo mejor, bueno, no es tan grave. exacto. Pero a lo mejor estás publicando una imagen tan fea, tan mala, tan mal reproducida, que está desvirtuando la obra. Y entonces es preferible. Pero a veces, pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, pasa mucho con Lego. Tú pones Lego y en internet, en la web, en Google, te pones Lego y te pueden aparecer todos estos museos importantes que tienen nombres de Lego y que tienen los derechos han pedido esa autorización, todo está legal, pero te encuentran millones de blogs. A mí me ha pasado de personas que escriben blogs privados de su blog y reproducen la obra de Lego. O sea, la reproducen de cualquier imagen que bajan de la web. O sea, no importa la calidad, no importa cómo está. ¿Qué haces? ¿Vas a ir en contra de cada una de estas personas que están Hace la tasa. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Pero lo importante es que los importantes, o sea, todos estos museos, todas estas galerías que funcionan, que ganan muchísimo dinero en base de todas estas obras, sí cumplan con eso. Cumplen con lo que es el derecho de autor. Y para eso sí uno tiene que ser muy, yo diría hasta severo, muy rígido en eso. Exigir eso es importante. Claro. Y tenerlo sí, Y además, esto que comentabas tú, que el uso indiscriminado de imagen de cualquier manera puede dañar también la reputación de un artista. O sea, por ejemplo, en el caso de Frida Kahlo, hay una experta, porque hay empresas que se encargan, que son consultores en manejo de legados artísticos y tal. Entonces dice, bueno, el hecho que esta obra de Frida Kahlo salga en las pelotas de playa, esta imagen, o sea, le resta valor a la pieza. Absolutamente. Y ningún museo lo va a querer tener. Aunque en realidad ha pasado al contrario. Sí. Sí, en realidad. Solo que es que el tema es que por Frida Kahlo no se pueden meter, porque son de patrimonio nacional de México. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Adela. A ustedes.